soberanía sobre las islas. Esto ocurría hace 39 años. Es interesante, digamos, la guerra en las Malvinas, lo que hizo en Argentina. Ahora voy a hacer la relación con Brasil que les quiero hacer, porque la pregunta es qué está pasando con las Fuerzas Armadas y los militares en América Latina, ¿no? Parecía que los tiempos en los cuales los militares habían sido protagonistas de la vida política eran parte del pasado, que después las transiciones a la democracia, la década del 80, ya no había más juego dentro de la política para los militares. Eso cambió un poco con Venezuela, donde primero Chávez y ahora Maduro gobiernan con mucha fuerza y poder de las Fuerzas Armadas venezolanas, que es un sistema que todavía mantiene un sistema de elecciones periódicas con todas las dificultades que tiene la oposición para presentarse, etcétera, etcétera, pero donde el factor del poder militar es muy fuerte en Venezuela, muy fuerte. Bueno, los militares en Brasil, de la mano de Bolsonaro, también fueron ganando mucho protagonismo. De hecho, el ministro de Defensa es un general, hay generales, policías que forman parte de las fuerzas políticas de Bolsonaro, y Bolsonaro arrancó ya hace un tiempo con una reivindicación de lo que fue el golpe militar en Brasil a mediados de la década del 60. Imagínense si hoy el presidente o un ministro de Defensa viniera a reivindicar el golpe del 76. Nosotros recordamos el golpe del 24 de marzo como un día de memoria de la tragedia que sobrevino para nuestro país después del golpe y cuando los militares toman el poder en el 76. Lo que está pasando en Brasil es que ahora reivindica el propio presidente ese golpe como un golpe militar que pacificó al país, entre comillas, que lo salvó de la amenaza comunista. Y está Bolsonaro, el propio Bolsonaro, tratando de involucrar a las Fuerzas Armadas brasileñas en la política como un factor, y hay una resistencia de los militares brasileños que no quieren desprestigiarse además con el gobierno de Bolsonaro. De hecho, tal es la resistencia que renunció el ministro de Defensa, renunciaron los 3 jefes de las Fuerzas Armadas y ahora hay un nuevo ministro de Defensa que es un general que fue como primera medida, lo que hizo fue mandar una nota a los cuarteles reivindicando el golpe militar en Brasil, como conmemorando, como si fuese una fecha para celebrar. Es muy preocupante que un Bolsonaro, en medio de una crisis sanitaria tremenda, intente convertir a las Fuerzas Armadas brasileñas en un factor de poder, como pregunta respecto de qué va a pasar con la democracia brasileña. Estamos hablando de los 2 países más grandes y más importantes de América. Bueno, hay que ver en tamaño de economía, pero digamos, Brasil sin lugar a duda, pero entre Venezuela y Brasil, 2 países muy importantes en la región, de sesgos además ideológicos supuestamente distintos, ¿no? Como si fuesen gobiernos semiautoritarios, pero de características, uno quizás lo imagina más asociado con la izquierda latinoamericana, a lo que es el proceso de Maduro, y a Bolsonaro con la derecha, pero que se terminan pareciendo un montón. Así que bueno, y ahí justo quería volver a la Argentina. Argentina tuvo la tragedia de la Guerra de Malvinas, y cuando digo la tragedia, por supuesto que no abarco a los soldados que fueron convocados en las peores condiciones posibles de lo que era su entrenamiento a combatir a una de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, como eran los ingleses, bajo la premisa totalmente alocada por parte de Galtieri de que los ingleses no iban a reaccionar, cuando Margaret Thatcher decide mandar a toda la flota a los ingleses, y así todos los militares y los soldados argentinos, los conscriptos, hicieron realmente lo que pudieron en una guerra sin ningún sentido. Y después fue muy ingrato el país con los veteranos de Malvinas, porque todos repudiamos la guerra de Malvinas. Hubo un momento de encantamiento, ¿no? Cuando primero toma las Malvinas, de hecho le dio una popularidad a Galtieri frente a una plaza llena de gente, y cuando se vio la desgracia que había sido, el retroceso además que significó para el reclamo de soberanía de la Argentina, el intento de Galtieri de permanecer en el poder, una dictadura sangrienta que habían torturado y asesinado y que buscó legitimarse de esa manera. Cuando toda esa mentira que fue Malvinas sale a la luz, bueno, salen los militares totalmente desprestigiados, y eso termina con la dictadura militar en la Argentina. Después vino Alfonsín, que con una enorme valentía hizo el juicio a las juntas, y y después vino Menem, que le recortó ferozmente también el presupuesto a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas hoy en la Argentina no son un factor de poder, afortunadamente, no tienen ningún rol dentro de la vida política, pero
pero en gran parte porque salieron derrotadas de las Malvinas, totalmente derrotadas. Muy distinto es el panorama en países como Chile, donde Pinochet incluso casi se perpetuó en un momento con el plebiscito que perdió por muy poquito y condicionó la democracia chilena, que está intentando ahora cambiar esa constitución. Y mismo en Brasil también. Hoy en Brasil son los militares los que no se quieren meter en política y Bolsonaro que los presiona para que se metan, pero no están tan desprestigiados como lo que pasó en la Argentina. Entonces la guerra de Malvinas, que hoy estamos recordando también, yo creo que tenemos que, por un lado, reivindicar a los soldados y a los combatientes que han salido de ese olvido y esa ingratitud tan grande con la que regresaron de Malvinas en plena dictadura militar. Pero también entender que el rol de esa guerra de Malvinas tan trágica significó que los militares salieran y terminaran la dictadura. Insisto, después vino, por supuesto, el juicio a las juntas y todo lo que reveló de lo que había sido el crimen organizado desde el propio Estado. Pero eso hace que me parece que tenemos un consenso importante en la Argentina y que lo tienen también hoy los militares actuales, que es que los militares nunca más van a ser protagonistas o no deben ser protagonistas de la vida política argentina. Y ese es un consenso importante que tiene nuestra democracia hoy, que vale la pena que lo recordemos hoy, que además se cumple este aniversario de Malvinas, y que lamentablemente ese consenso tambalea en países tan importantes para la región como son Venezuela y Brasil.